¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Información. Comenzamos una nueva entrega de BTV Noticias en su edición central. ¿Cómo le va, Stephanie Line? ¿Cómo anda? ¿Cómo estás, Nico? Muy bien. Buen miércoles para todos. Bueno, muchos temas para desarrollar. Obviamente avanzan los días y estamos cada vez más cerca de la asunción del nuevo gobierno. En minutos nada más nos visita aquí el designado prosecretario de Presidencia de la República, el doctor Jorge Díaz Almeida. Estaremos conversando largo y tendido con una figura, un actor clave de lo que va a ser la administración que asume el próximo 1 de marzo. Hay mucha información para compartir que tiene que ver con la transición presidencial, pero ya está con nosotros Deli Lionel Vera para el adelanto del panorama internacional, que también hay mucha información. Qué día hoy, ¿no? Qué día, sí, qué día. Y qué día también en la Argentina. Pero quería arrancar las buenas tardes para ustedes y para la gente en casa. Hay noticias a veces que uno no está preparado para afrontar en el día, y me voy a limitar solamente a esta imagen que ustedes van a ver en pantalla. Madre y sus dos hijos muertos. Se trata de una familia argentina-israelí de apellidos Vivas, que fueron secuestrados y asesinados en cautiverio por el grupo terrorista Hamas. Sus cuerpos serán entregados mañana. Vean esos nenitos, 9 meses y 4 años. Su padre no es el señor que vemos al costado en estas imágenes, pero fue liberado el pasado 1 de febrero tras obtener la ciudadanía argentina durante su cautiverio. Ese señor que vemos en imágenes, cuyo cuerpo será entregado mañana, tenía 84 años y fue capturado también por el grupo terrorista Hamas. Bueno, se ha expresado el Comité Central Israelita aquí en nuestro país. Allá hay repercusiones a nivel internacional. Continuará la liberación de rehenes el próximo sábado. Y en otras informaciones en Argentina, bueno, habló Jonathan Viale tras lo que fue la polémica entrevista al presidente Javier Milei en esta mega causa de las criptomonedas. Esto y más en el segmento internacional, Mucho para repasar. Además, Europa sacudida por el último posteo de Donald Trump, sí, acusando a Zelensky de dictador y diciendo que no iba a apoyar más con dinero a Ucrania en su guerra con Rusia. Está sacudido el escenario internacional también, por eso lo vamos a repasar en minutos nada más. Mucho del deporte también. Juan Pablo Tamborini. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buenas tardes, Juanpi. Bueno, vamos a estar hablando de lo que fue la sanción que sufrió la parcialidad de Nacional por los incidentes en el Clásico. Nacional tendrá que afrontar el partido contra River sin público local y seguramente no jugando en el Gran Parque Central. También novedades de Peñarol, donde Darias está entrenando con normalidad, lo cual no quiere decir que sea titular en el partido ante River. Copa Libertadores con protagonismo uruguayo, Champions League con un paseo del Real Madrid ante el Manchester City y una perlita también del básquetbol español con protagonismo uruguayo. Vamos a estar hablando en un ratito nada más. Muy Gracias, bien. Juan Pablo. Gracias. Ahora repasamos los principales titulares. La futura subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde, dijo que Uruguay no está vencido en la lucha contra el narcotráfico, tras la polémica generada por los dichos de Carlos Negro, el futuro titular de la cartera de seguridad. Yamandú Orsi se refirió al veto que el presidente Lacalle Pou ejerció al no invitar a los presidentes de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Orsi no descartó que los mandatarios de esos países envíen a representantes diplomáticos. El 18,9% de la población vive en situación de pobreza multidimensional, según un nuevo índice presentado por el director del Instituto Nacional de Estadística. En nuestra entrevista central, Nicolás Núñez recibe al futuro prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz. Se realiza hoy la 9ª etapa de la segunda rueda del concurso de agrupaciones de carnaval. Nelson Burgos nos adelanta detalles de la transmisión que tendremos en la pantalla de BTV. La asunción de la nueva administración el próximo 1 de marzo. Una de las polémicas que se ha suscitado en estos últimos días es la no firma del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, el presidente saliente, a la invitación para los presidentes de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Lacalle Pou no firmó la invitación, por lo cual esos mandatarios no recibieron la invitación por parte del Estado uruguayo. Sobre este asunto, la futura administración, ya lo dijimos esta semana, se manifestó en discordancia, entendían que había que invitar a todos los países
con los cuales Uruguay mantiene relaciones. Y además también sostuvieron que no es descartable que tanto Venezuela como Cuba o eventualmente Nicaragua puedan mandar algún representante diplomático más allá de no venir sus presidentes. En realidad lo que ocurre es que las invitaciones las hace el gobierno que está vigente. Nosotros les mandamos invitaciones para todos los países. El presidente directamente a mí me dice que él esas tres no las firmaba, no estaba dispuesto a firmarlo. Y bueno, es un dato de la realidad y ayer ya creo que se explicó bastante bien cuál era la visión nuestra, lo explicó el canciller y el secretario de la presidencia. Orsi. Uruguay, por ejemplo, de Cuba, de Nicaragua. ¿Qué respondieron los diplomáticos acreditados? Quizá Cancillería tenga alguna información. No tenemos diplomáticos acreditados de Venezuela en Uruguay. No sé. ¿Tiene idea de la respuesta que pueden haber dado? No. Orsi. No nada, de verdad. Milei no ha confirmado su presencia. ¿Le interesa que esté? ¿Está preocupado porque no haya confirmado todavía? Siempre se complica porque el 1 de marzo es una fecha especial para ellos. Hace dos asunciones que no vienen. Yo he hablado con el canciller, ellos por supuesto tienen toda la predisposición a estar en contacto con nosotros. Algo va a ocurrir con respecto a la delegación argentina, pero el presidente normalmente es el día que da el mensaje en el Parlamento. Difícil que el presidente argentino venga, pero veremos. ¿Usted hubiera querido que los presidentes de Venezuela, Cuba y Nicaragua estuvieran en su asunción? Yo creo que nosotros mandamos formalmente a todos los gobiernos con los que tenemos relaciones. Gobiernos que son de carácter democrático, otros que son calificados por algunas calificadoras mundiales como autoritarios, otros que son democracias imperfectas. Nosotros invitamos a todos, porque no invitamos personas, invitamos gobiernos. Por supuesto que cuanto más vengan, para nosotros mejor. Sabemos que siempre viene una cantidad muy limitada. Y esa es la obligación, me parece, que la diplomacia uruguaya tiene, salvo que haya conflictos directos, que por suerte el Uruguay es un país muy cuidadoso en esto y hay una línea histórica que es un país que promueve la paz. Por supuesto que cuanto más venga mejor. Y no soy quien yo para decir sí, aquel no. Me parece que si tenés relaciones diplomáticas, tenés que hacerte caso. Avanzamos en otras informaciones. Les comentamos que el 18,9% de la población vive en situación de pobreza multidimensional según un nuevo índice presentado por el Instituto Nacional de Estadística. Las autoridades destacaron que este índice permite una imagen más completa de la pobreza en el país y será un complemento respecto al índice monetario. Los resultados indican que el 18,9% de la población vive en hogares pobres multidimensionales, donde en promedio hay 5 carencias de estas 15. Entonces, bueno, es realmente importante. Las 3 carencias que son más importantes y que están presentes en la mayoría de estos hogares tienen que ver con los años de escolarización. Allí el país tiene un problema realmente importante. Es decir, no estamos alcanzando a los años de escolarización mínimos. Yo creo que allí tiene que haber un foco muy fuerte si queremos bajar el índice de pobreza multidimensional en Uruguay. El segundo elemento tiene que ver con que muchos de estos hogares pobres tienen al menos un miembro del hogar que trabaja en situación de informalidad. Por tanto, allí hay otro foco para la política pública. Y el tercer elemento, en orden de importancia, tiene que ver con la materialidad de la vivienda y las condiciones que tiene esa vivienda. Por ejemplo, viven en viviendas que son inundables y llueve o que tienen ciertas carencias en términos de los materiales que integran estas viviendas. Yo quiero destacar que esto mueve el foco de alguna forma de la discusión puramente monetaria y si uno quiere la discusión típica a donde miramos mucho al Mides y miramos mucho al MEF, a mirar una mirada global. Acá vamos a mirar a la ANEP, vamos a mirar al Ministerio de Vivienda, vamos a mirar a OCE porque tiene que ver con el saneamiento, vamos a mirar a Antel porque el acceso que se tenga a Internet en los hogares es una variable. O sea que esto va a permitir que nos enfoquemos en mirar la globalidad del fenómeno. Vamos a otros asuntos, nos metemos en el denominado caso Conexión Ganadera y el perjuicio para algunos de los inversores. Por ejemplo, para la diócesis de Canelones, que incluso estudia vender algunos bienes inmuebles y buscar la ayuda de los fieles para hacer frente al perjuicio ocasionado por la cesación de pagos de Conexión Ganadera. El obispo Heriberto Bodeán dijo que sufrieron perjuicio económico por unos $542.000. La diócesis de Canelones, buscando hacer una inversión, una serie de inversiones que se han ido haciendo a lo largo de años,
a través de las cuales buscaba alcanzar un equilibrio en su economía, bueno, se encontró con esta situación en la que bueno, arriesgamos perder una parte importante, ojalá que no todo, pero por ahora tenemos que pensar que no va a ser a corto plazo que podamos recuperar algo. Entonces quedamos en una situación complicada, más de $500.000. Esto no se hizo de una sola vez, esto es el resultado de un proceso en el que se fueron invirtiendo cantidades que se van sumando. Había 5 contratos con Conexión Ganadera, es decir, no es un contrato único. Nunca recibimos ese monto total de dinero y lo invertimos de una vez, sino que la venta de algunos inmuebles, el traslado de otro capital que se tenía en un lugar donde se habían dado pérdidas, en fin, decisiones que fuimos tomando y que nos llevaron a concentrar una parte importante de lo que la diócesis tenía ahorrado en una inversión redituable, como lo parecía. Hasta diciembre nosotros estuvimos cobrando intereses y con eso equilibrando nuestra economía. De modo que ahora tenemos que hacer un camino para ver cómo reorganizarnos, rearmarnos